Hola, sean bienvenidos una vez más a Píldoras de Gracia y este es el capítulo 21. Continuamos con el Evangelio según San Juan. Lo espiritual por encima de lo racional. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan capítulo 3, versículo 3. Pese a las contradicciones de Jesús hacia los escribas y fariseos, al llamarlos nidos de víboras, se puede sentir en la entrevista entre Nicodemo y el Mesías cuán amor le manifiesta a Jesús a la actitud humilde de Nicodemo. Jesucristo le recalca de forma directa y categórica, como se puede apreciar en los versículos siguientes, 3 veces continuas, la palabra de gran valor para quien desea vivir una vida espiritual plena y en el reino eterno de Dios. Es necesario nacer de nuevo. Como es un conocimiento estrictamente espiritual, no es necesario recurrir a otras fuentes, sino a indagar en la misma palabra de Dios. Para ello empecemos leyendo lo siguiente. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesús. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 20. El apóstol Pablo, con sabiduría divina, enseña que el ser humano es trino, 3 en 1, conformado por espíritu, alma y cuerpo. En semejanza al Dios trino, quien nos enseña que se manifiesta en 3 formas diferentes: Padre, Hijo, Espíritu Santo. Valga aclarar el misterio que hay en la Trinidad de Dios. Dios Hijo está revestido con el mismo Espíritu Santo de Dios Padre. En otras palabras, el Espíritu Santo es tanto del Padre como del Hijo. Un solo Espíritu comparte el Padre con el Hijo, según lo escrito por el apóstol Pablo en el siguiente versículo. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos capítulo 8, versículo 9. Es en semejanza al misterio del matrimonio, donde la Biblia nos enseña que Dios ve al esposo y a la esposa como una sola carne, un solo cuerpo. Ahora, en el ser humano, Dios lo creó a cada uno con las 3 dimensiones que son: cuerpo, dimensión física, visible, para comunicarse con la creación material o física de Dios. Alma, dimensión no física e invisible, para comunicarse entre iguales, manifestando los sentimientos y emociones allí albergados. Puede usar el cuerpo para tratar de materializarlos o para hacerlos visibles. Espíritu, dimensión no física e invisible, para comunicarse con su creador, el cual es espíritu. De estas 3 áreas, la más importante para Dios es la espiritual, porque es a través de ella la única forma de comunicarse con su creación amada, el hombre. Dios bendice al ser humano con toda clase de beneficios a través del área espiritual. La parte espiritual alimenta al área emocional o el alma, y el alma alimenta al área física o corporal. Pero el ser humano, cuando aún era representado por Adán y Eva, tuvo un fatal pecado, el cual ha afectado a todas las generaciones y se encuentra descrito a lo largo de los capítulos 2 y 3 del libro de Génesis. Meditemos en algunos versículos claves. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis capítulo 2, versículos 15 al 17. En estos versículos está especificado la imposición de un único mandamiento al hombre: no comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero también le dice la consecuencia si desobedece a su mandato: ciertamente morirás. Ahora sigamos meditando en los siguientes versículos claves. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella.
Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Génesis capítulo 3 versículos 6 y 7. Se presenta la desobediencia al único mandamiento impuesto por Dios al hombre. Pero quien lee todo el capítulo de Génesis capítulo 3, es posible y llega a la conclusión de que Adán y Eva no murieron, sino que fueron sacados del huerto y siguieron viviendo. Eso es lo que a primera vista se puede notar. Pero la Biblia enseña, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Números capítulo 23 versículo 19. Entonces es imprescindible notar que sí hubo una muerte, pero no en el área física del ser humano, sino de su área espiritual, por lo que el hombre fue perdiendo el contacto directo con Dios. Perdido ese contacto, el ser humano no buscó la manera de corregir su pecado, sino que aprendió a vivir solo con su cuerpo y su alma. Al menospreciar la voluntad de Dios, empezaron a depender de sus emociones y sentimientos que están en su alma, y se convirtieron en seres de fácil manipulación por las fuerzas oscuras y malignas, o sea, huestes espirituales de maldad escondidas en las regiones invisibles o celestes de lo espiritual. Si esto es algo entendido y comprensible para usted, entonces percibirá de manera clara, precisa, fiable la frase insistente de nuestro Señor Jesucristo: es necesario nacer de nuevo. Oiga, y sí que es necesario. Ya haciendo un resumen, antes de la desobediencia de Adán y Eva, cada ser humano estaba diseñado para nacer físicamente con sus tres áreas: espíritu, alma y cuerpo. Pero apareciendo la desobediencia en el hombre, empezaron a nacer físicamente solo con dos áreas: alma y cuerpo, con la parte espiritual muerta. Por lo que la gran necesidad del ser humano es la de nacer de nuevo espiritualmente, y así entender la voluntad espiritual de Dios, que consiste en obedecer su voluntad para alcanzar a entrar en el reino de los cielos, el cual está dispuesto solo para quienes creyeron y vivieron este nuevo nacimiento. Entonces, por la desobediencia de Adán, cada uno de los seres humanos está muerto en su espíritu. Pero Jesucristo restaura la vida espiritual a través de su obediencia a la voluntad divina, la que debemos aprender. Porque Jesucristo fue a morir en la cruz en muestra máxima de obediencia y sumisión al Padre, para resarcir el error, el pecado de Adán y sus consecuencias. Pero esto no para todo el mundo, sino para quien sigue al Señor Jesucristo creyendo en su doctrina. La invitación de siempre es la de aceptar en su corazón la acción redentora, salvadora y trascendental de Jesucristo, y así regresar a esa comunión anhelada con Dios, para concederle a usted todos esos regalos que desde hace tanto tiempo le tiene preparado, especialmente el de la vida eterna en el reino de Dios. Hasta la próxima, si Dios lo permite. Bendiciones.